No debemos desesperarnos porque Dios es fiel y cuando Dios nos ha dado una promesa en su palabra se cumple. Si nosotros cada día estamos esperando todo lo que Dios nos ha dicho y le estamos recordando, Señor, o sea, no de una forma, Señor, yo te dije que tal cosa, sino que tus promesas son fieles, Señor, y tú me has dicho que me vas a sacar del pozo de la desesperación. Así como David cuando estaba en un momento de prueba, en un momento de sufrimiento, y si Dios le dio esa palabra, es porque él también se desesperaba. Entonces nosotros también, al final estamos desesperados, empezamos tal vez emocionados, pensando que las cosas iban a salir rápido, pero nos damos cuenta que el tiempo de Dios no es el mismo de nosotros. Entonces por eso tenemos que tener cuidado y aprender nosotros mismos, aprender a dominarnos nosotros mismos, a que nuestra alma sea paciente, que espere las promesas de Dios. Entonces, decía el salmista, me agrada hacer tu voluntad. Ese es el tema que hay en el Salmo 40. Y en la Biblia normal, la Reina Valera dice, pacientemente esperé en Jehová. En esta versión, que es una traducción de Dios habla hoy, dice, puse mi esperanza en el Señor y se inclinó para escuchar mis gritos. Entonces, poner nuestra esperanza en el Señor es lo más importante que nosotros podemos hacer, porque Dios nunca nos va a fallar. Dios nunca nos va a dejar. Él es fiel a sus palabras y a sus promesas y todo lo que Él nos ha dicho se cumple. Y una promesa que Dios nos ha dado más segura es que dice que nosotros tenemos que aceptarlo a Él como nuestro Salvador. Cree en el Señor Jesucristo y serás salvo tú y tu casa. Entonces, desde el momento que nosotros aceptamos a Jesús como dueño de nuestra vida, entonces desde ese momento hay una protección grande para tus hijos, para tu esposo, para tu familia, para todos. ¿Por qué? Porque desde ese momento nosotros nos convertimos en personas que vamos a poner nuestra esperanza, nuestra confianza en Dios y que Él a través de los procesos, entonces Él va a hacer que esa paciencia o esa esperanza, o sea, esperanza es lo mismo que paciencia, que esa esperanza vaya creciendo en nosotros o la paciencia vaya creciendo en nosotros y cada día esa paciencia tiene que tener más paciencia, la esperanza tiene que producir más esperanza, que no importa cómo esté la situación a nuestro alrededor o que podamos escuchar de tantas muertes, tantos asaltos, tantos secuestros, tantas cosas que escuchamos a nivel mundial, pero que nosotros tenemos un Dios, tenemos un alguien que responde por nosotros, alguien que no los va a defraudar. Entonces el salmista David dice, y aparte de que cuando él se inclinó, dice, para escuchar mis gritos, me salvó de la fosa mortal, me libró de hundirme en el pantano, afirmó mis pies sobre una roca. Imagínense cómo se sentía. Se sentía que se hundía, porque dice que se afirmó mis pies eso en un pantano, me libró de hundirme en el pantano, afirmó mis pies sobre la roca. O sea que él se sentía que se estaba hundiendo, pero no hundiendo en ese pantano literalmente, sino que en las situaciones de las cuales él estaba pasando. Entonces, pero comienza diciendo, puse mi esperanza en el Señor. Cuando ya se sentía que se estaba hundiendo en ese pantano, pero él ya había puesto su esperanza en el Señor. De igual manera nosotros, cada día tenemos que tener más esperanza, más confianza en el Señor de que Él no nos va a dejar. Y si es posible venir a leer estos salmos para recordar que alguien antes que nosotros pues también puso su esperanza en el Señor, que se sentía que se hundía. Entonces, pero y lo más importante es que vino Dios y puso sus pies sobre una roca firme. ¿Cuál es esa roca en la cual nosotros nos vamos a parar, nos vamos a detener, nos vamos a agarrar en Jesús? Nosotros no podemos abrazar ninguna roca fuerte porque son grandísimas, pero podemos pararnos en esa roca y desde el momento que nosotros aceptamos a Jesús, que dejamos todas nuestras cargas en Él, entonces estamos poniendo nuestros pies sobre esa roca. Y dice, afirmó, o sea, estar firme sobre una roca. Dio firmeza a mis pisadas. O sea, porque cuando nosotros andamos, Dios dice que nuestros pies tienen que estar calzados con el apresto del Evangelio. Ajá, pero cuando ya nos empezamos a desesperar, entonces de repente
ya no queremos predicar, ya no queremos orar, ya no queremos hacer lo que Dios quiere que hagamos mientras estamos esperando. Entonces, el salmista también pasó por este tipo de situaciones. Dio firmeza a mis pisadas. O sea, por donde él iba caminando, si sus pies se querían resbalar, entonces Dios le dio firmeza para que él pudiera seguir esperando en el Señor. Entonces quiero que leamos, solo era como una introducción, una mujer que se apuró a las promesas que Dios le había dado, y después cuando nosotros nos apuramos, después las consecuencias son graves. Las consecuencias, mire, después nos toca llorar cuando nos apuramos a los planes de Dios. Esto está en Génesis 16. Agar y su hijo Ismael. Sarai no podía darle hijos a su esposo Abraham. Sara era la esposa de Abraham. Dios, en este momento, Sara todavía no había tomado en cuenta la promesa de Dios, o Dios de repente no le había dicho que le iba a dar un hijo. Entonces por eso ella pensó, antes tener un hijo era una gran bendición. Desde que Dios le dijo a Eva y a Adán que llenaran la tierra, que poblaran la tierra. O sea, que por eso es que la gente paría, porque había que poblar. Tenía que haber seres humanos en el mundo. Entonces Dios utilizó una pareja que fue Adán y Eva. Y por medio de ellos, o sea, la descendencia, ellos empezaron a tener hijos, de ahí los hijos de ellos, y así se fue llenando hasta que el mundo se llenó, que ahora más bien ya el mundo, no Dios, ya no quiere los hijos. Por eso ahora está, o sea, aparte de la maldad que hay en el mundo, que ya los niños se están sacrificando, los niños se están utilizando en rituales satánicos, los pedófilos están haciendo lo que quieren con los niños. Igual que antes, siempre hubo maldad también, desde un comienzo, siempre esa maldad existió. Pero lo que te quiero decir es que Sara se desesperó, porque me imagino que todo el mundo tenía bastantes hijos y ella no podía tener. Y llegó a una edad muy avanzada y todavía no podía tener hijos. Entonces, Sarai dice no podía darle hijos a su esposo Abraham, pero tenía una esclava egipcia que se llamara Agar. Entonces le dijo a Abraham, o sea, esta fue una propuesta de Sara. Fue una propuesta de Sara. Abraham, mira, el Señor no me ha permitido tener hijos, pero te ruego que te unas a mi esclava Agar, pues tal vez tendré hijos por medio de ella. O sea, la desesperación que tenía Sara, o Sarai, como usted quiera llamarle, por tener hijos, por tener un hijo, porque la verdad que este hijo no iba a ser de ella, porque Agar lo parió. Y Agar tenía que ser la madre de ese niño. Pero el propósito de Sara es que Abraham embarazara a esta mujer, pero que le quitara el niño para que el niño fuera de ella. Pero esta es una actitud de una persona desesperada. Una persona que piensa que Dios nunca va a hacer nada en el asunto. Para esta ocasión, Sara pensaba que ella ya se sentía que no podía tener hijos. Pero a él sí, a pesar de que estaba viejo, sabía de que él sí podía pegar hijos, imagínense. Pero ella había perdido la fe, había perdido la esperanza. Entonces por eso le dio, en la mente de ella le buscó una solución al problema que ella tenía. Ella tenía un problema de desesperación, un problema de falta de fe. Entonces la mejor idea que ella pudo tener, según ella, es decirle a Abraham que se uniera con su esclava Agar para que tuviera un hijo y que ese hijo fuera de ella. Entonces así también nosotros muchas veces nos desesperamos porque no miramos respuestas a nuestras oraciones y empezamos a pensar, tal vez no lo decimos, pero a pensar, ¿será que Dios no va a hacer esto? ¿Será que nunca va a pasar esta situación? ¿Será que mi hijo nunca va a cambiar? ¿Será que mi esposo nunca va a dejar ese alcohol? ¿Será que mi hermano, yo no sé por quiénes, tal vez usted está orando, o por la gente, porque yo también, no solo por mí, yo quiero ver los drogadictos que se han transformado, los que enfermos alcohólicos que se han transformado. Entonces, para todo eso nosotros tenemos que estar fervientes en la oración y tenemos que estar confiados, esperando que Dios va a hacer la obra en cada una de esas personas. Entonces, Abraham, pues ni corto ni perezoso, Abraham aceptó lo que Sarai le dijo. Entonces ella tomó, oiga bien, y fue ella. Entonces ella tomó a Agar la egipcia y se la dio como mujer a Abraham.
No esperó ni que Abraham la buscara, ni que Abraham fuera a decirle, mira, quiero tener relaciones sexuales con usted o con vos, como le dijera. Quiero que le deje un hijo a mi esposa Sara. Sino que ella misma la tomó y ella misma se la fue a dejar a Abraham. Vaya tomando nota. Entonces, Abraham aceptó lo que le dijo Sara. Cuando ya, cuando ya hacía 10 años que estaban viviendo en Canaán, o sea, después de entonces ella tomó a Agar la egipcia y se la dio como mujer a Abraham. Cuando ya pasaron 10 años que estaban viviendo en Canaán, Abraham se unió a Agar. O sea, pasaron 10 años de estar conviviendo con ella. Se unió a Agar, la cual quedó embarazada. Pero cuando se dio cuenta de su estado, comenzó a mirar mal a su señora con desprecio. O sea, Agar ahí estaba actuando de una forma incorrecta, porque ella empezó a ver con desprecio a Sara. Pero ¿quién tuvo la culpa de eso? ¿Quién tuvo la culpa de eso? Fue Sara, por andar de desesperada. Ya una vez aquella que estaba embarazada, pues ya se sentía mejor que Sara, porque ella sí podía darle hijos a Abraham. Ella sí fue o sea, todo esto tiene una historia, por supuesto, o sea que esto tenía que pasar, porque el hijo de Agar representa una nación y el hijo de Sara, que es Isaac, representa también otra nación. Siempre son promesas de Dios. Pero las promesas de Dios, nosotros tenemos que esperarlas en el tiempo de Dios, no tenemos que apurarnos, no tenemos que precipitarnos nosotros. Entonces Sara le dijo a Abraham, tú tienes la culpa de que Agar me desprecie. Imagínese, como que es que Abraham, como que había sido idea de Abraham. Entonces por eso es que leo que cuando nosotros nos desesperamos, cometemos errores y después queremos echarle la culpa a otro. Aquí Sara le está diciendo, tú tienes la culpa, entonces, pero ella, ¿para qué se la dio? Por mujer. Tú tienes la culpa de que Agar me desprecie. Yo misma te la di por mujer. Y ahora que va a tener un hijo, se cree más que yo. Que el Señor diga quién tiene la culpa, si tú o yo. Y Abraham le contestó. O sea, oiga bien, ahí Sara estaba culpando a Abraham. Que el Señor diga quién tiene la culpa, si tú o yo. La desesperación nos hace cometer muchos errores. Porque Dios siempre va a cumplir su promesa. Dios es fiel. Se tarde como se tarde, pero Dios es fiel. Es lo más seguro que nosotros podemos esperar. Entonces, pero un ángel, pues Abraham le contestó, mira, tu esclava está en tus manos, haz con ella lo mejor que te parezca. O sea que aquí Abraham tampoco estaba defendiendo ni a Agar, sino que le dijo, bueno, haz con ella lo que quieras. Entonces Sarai comenzó a maltratarla tanto que Agar huyó. Pero un ángel del Señor le encontró en el desierto junto al manantial que está en el camino del sur y le preguntó, Agar, esclava de Sarai, ¿de dónde vienes y a dónde vas? Estoy huyendo de mi señora Sarai, contestó ella. Entonces el ángel del Señor le dijo, regresa al lado de tu señora y obedécela en todo. Además, el ángel del Señor le dijo, aumentaré tantos tus descendientes que nadie los podrá contar. Más bien fue de mucha bendición para Agar que ese ángel la hubiera visitado, o sea, que Sara la hubiese corrido, porque por esa situación Dios le envió ese ángel para que la consolara y para que le dijera que regresara a la casa de Sara, y no solo que regresara, sino que también ahí le dio una promesa a ella y le dijo, tendrás muchos descendientes. O sea que no solo iba a ser Ismael, sino que también iba a tener más hijos. Además, dice que nadie los podría contar. Estás encinta y tendrás un hijo y le pondrás por nombre Ismael, porque el Señor escuchó tu aflicción. Será arisco como un potro salvaje, luchará contra todos y todos contra él, pero él afirmará su casa, aunque sus hermanos se opongan. Como Agar había hablado con el Señor, le llamó el Dios que ve, pues se decía, Dios me ha visto y todavía estoy viva.
También por eso el pozo se llama pozo del que vive y me ve. Este pozo está entre Cades y Beret. Y Agar le dio un hijo a Abraham y él lo llamó Ismael. Abraham tenía 86 años cuando nació Ismael. Entonces Abraham no era ningún jovencito. Sara tampoco era ninguna jovencita. Pero Sara pensaba que ella no podía tener. Entonces, cuando Abraham tenía 99 años, el Señor se le apareció y le dijo: yo soy el Dios Todopoderoso, vive una vida sin tacha delante de mí. Y yo haré una alianza contigo, haré que tengas muchísimos descendientes. Entonces, Abraham estaba recibiendo una promesa de parte de Dios. El Señor se le apareció a Abraham en el bosque de encinas, Mamre, mientras Abraham estaba sentado a la entrada de su tienda de campaña. Como a mediodía, Abraham se levantó la vista y vio que 3 hombres estaban de pie frente a él. Al verlo, se levantó rápidamente y le dijo: recíbelos, rápidamente a recibirlos. Se inclinó hasta tocar el suelo con la frente y le dijo: mi señor, por favor le suplico que no se vaya enseguida. Si a usted le parece bien, voy a pedir un poco de agua para que se lave los pies y luego descansen un rato bajo la sombra del árbol. Ya que han pasado por donde vive este servidor suyo, yo les voy a traer algo de comer para que repongan su fuerza. Pero antes de seguir su camino, bueno, está bien, contestaron ellos. Y Abraham le fue a decir a Sara que ahí estaban los ángeles, que esos ángeles eran los que le iban a decir que Sara iba a quedar embarazada. Pero como lo importante de este tema es desesperarse, o sea que Sara no esperó la promesa de Dios. Le leí acá para que vean la promesa que Dios le dio después de que nació Ismael. O sea, Dios siempre se la iba a dar. O sea, la desesperación de ella es que hizo que Abraham se uniera con esta mujer. Pero aquí relata la Biblia que también Agar estaba triste porque no tenía hijos. Entonces de seguro que también fue un plan de Dios. Pero igual, uno no tiene que desesperarse cuando Dios ya nos ha dado una palabra y está respaldada también por la palabra de Dios, por la Biblia. Entonces no tenemos que desesperarnos para que no nos sintamos así como se sintió David. Se sentía que se estaba hundiendo. Yo pienso que también Sara se sentía que estaba así, que ya se hundía, que ya no podía, entonces por eso toma malas decisiones equivocadas. Entonces cuando ya Dios nos da la respuesta, nosotros tenemos que estar esperándolas, esas respuestas de Dios. Y no importa el tiempo que pase, no importa los días que pasen. Dios siempre va a cumplir lo que Él nos ha dicho. Dios siempre va a hacer lo que Él tiene planeado hacer con nosotros. Entonces Abraham se inclinó hasta tocar el suelo con la frente mientras Dios le seguía diciéndole: esta es la alianza que hago contigo. Tú serás el padre de muchas naciones y ya no vas a llamarte Abraham, sino que desde ahora te llamarás Abraham. O sea, lleva H-A-M, Abraham, porque yo te voy a hacer padre de muchas naciones. Haré que tus descendientes sean muy numerosos y de ti saldrán reyes y naciones. La alianza que haré contigo y que haré con todos tus descendientes en el futuro es que yo seré siempre tu Dios y el Dios de ellos. A ti y a ellos les daré toda la tierra de Canaán donde ahora vives. Como su herencia para siempre yo seré su Dios. Además Dios le dijo a Abraham: pero tú cumple con mi alianza, tú y todos tus descendientes. Esta es la alianza que hago contigo y que deberán cumplir también tus descendientes. Todos los hombres entre ustedes deberán ser circuncidados. Y ella empezó a hablarles de la circuncisión. Tu esposa Sara ya no se va, tu esposa Saraí ya no se va a llamar así. De ahora en adelante se llamará Sara. La voy a bendecir y te daré un hijo por medio de ella. Sí, voy a bendecirla. Ella será la madre de muchas naciones y sus descendientes serán reyes de pueblos. Abraham se inclinó hasta tocar el suelo con la frente y se rió y pensaba: ¿acaso un hombre con 100 años puede ser padre? ¿Y acaso Sara va a tener un hijo a los 90 años? Entonces Dios le dijo:
ojalá Ismael pueda vivir con tu bendición. Y Dios le contestó, lo que yo he hecho, lo que yo he dicho es que tu esposa Sara te dará un hijo y tú le pondrás por nombre Isaac, y con él firmaré mi alianza, la cual mantendré para siempre con tus descendientes. O sea, ahí Abraham también estaba pensando que no podía pegar y que no podía pegarle hijos a Sara, y por eso dijo, ¿será que Ismael es el que va a dar todos esos hijos de los cuales Dios me está yendo? Porque como también eran descendientes de él, porque él era su abuelo. Pero no, Dios le estaba hablando de la promesa exclusivamente para Sara y para él. Entonces, de igual manera, nosotros tenemos que estar esperando las promesas que Dios nos ha dicho. Primeramente, las promesas de salvación, que Él nos va a salvar, que si Él viene a traer su iglesia hoy nos va a llevar, que si nos morimos pues también nos vamos a ir con el Señor, y que aparte de eso las bendiciones terrenales que Dios tiene para nosotros antes de que Él venga. Pero para eso hay que dar el primer paso, y el primer paso es aceptar a Jesús. El primer paso es meternos en esa esperanza. No podemos poner la esperanza en otra cosa más que en Dios. Poner nuestra esperanza en el afirmar nuestros pies, permitirle a Él que Él afirme nuestros pies sobre esas rocas, nuestras pisadas sean firmes, y cuando nuestras pisadas son firmes, nunca nos vamos a apartar de Él, porque nuestro caminar va a ir dirigido exactamente hacia los planes de Dios, hacia los propósitos de Dios, tanto para nosotros como para nuestra familia y como para nuestros hijos.